Ya, joven, esperando que estén todos bien, voy a empezar la otra clase. Nosotros la última vez estuvimos hablando de... eh, ya empezamos a ver la última ya materia, ¿verdad? Que nos va quedando. Y les di una tareita. Ya espero que la hayan podido hacer. Se las reenvié hoy día porque se me había olvidado. Se las reenvié para que la pudieran hacer, ¿ya? Que tiene que ver con la página número 16, bueno, guía de aprendizaje número 5 y la página 16 a la página 24. Esa es la primera actividad, ¿ya? Espero que la hayan podido hacer y el que tenga dudas me habla por interno no, o ahí ya, por ejemplo, aparece, tiene que ver un poco con la energía, ¿verdad? Con la energía que nosotros estamos ocupando hoy en día, ¿ya? ¿Cuál es la tesis, la garantía? Lo que, lo que nosotros habíamos conversado respecto a la argumentación, ¿ya? Ahora, también les di una tarea que esa la vamos a revisar, que tiene que ver con, aparece en la página 26 y que habla acerca de la vida de los jugadores de fútbol, ¿ya? Bueno, antes de empezar, bueno, nosotros cuando hacemos la comprensión lectora utilizamos tres momentos de la lectura. Antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura, ¿ya? Antes de la lectura dice vamos a hablar, ¿ya? Dice, ¿le gusta el fútbol y por qué? A lo mejor, no sé, pues te gusta el fútbol porque es un deporte, porque a lo mejor te gustan los deportes masivos, ¿verdad? Que convocan a una cantidad de personas. ¿Ya? Hay varias razones por qué nos puede gustar el fútbol, ¿ya? ¿Solo el talento es importante para desarrollar una actividad de futbolista? O sea, ¿es importante el talento nomás de que tenga la persona? Ya nosotros vemos ejemplos, por ejemplo, decir Gary Medel, vemos a Alexis Sánchez, que ellos tienen, obviamente tienen el talento para jugar, ¿verdad? Pero también tienen la perseverancia, tienen la disciplina, ¿verdad? Y hay talento, bueno, el talento está innato, pero sí la perseverancia, el objetivo, ¿verdad? Ay, perdón, siempre tener un objetivo para desarrollar actividades futbolistas, ¿ya? Tener una disciplina en cuanto al entrenamiento y las cosas que ellos van pidiéndole, ¿verdad? Ser perseverante, no pensar, ah, chuta, me fue mal en un partido y ya estoy perdido, o sea, no, hay varias cositas. Además del fútbol, ¿qué otras actividades se inician como oficio y después se vuelven hacia el nivel llamado profesional? Por ejemplo, no sé, puede ser cualquier oficio, ¿verdad? No solamente el fútbol. Puede ser, no sé, si alguien sabe, por ejemplo, un zapatero, ¿verdad? Un zapatero, puede ser una persona que hace manualidades, una persona que quizás se inicia como, le gusta hacer dulce, por ejemplo, y con el tiempo ella va perfeccionándose, ¿verdad? Quizás se mete a repostería y ya empieza a tener más conocimiento, ¿verdad? Entonces ahí ya se va, ella pasa a un nivel profesional, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un eléctrico o un mecánico, ah, mi papá me gusta armar, desarmar motores, y lo ve como una peguita extra nomás, pues, donde le ayuda el papá a lo mejor a arreglar los motores del auto, ¿ya? Pero después él empieza a estudiar, empieza a profundizarse, empieza a perfeccionarse y ya empieza a ser un profesional, ¿ya? Entonces hay varias actividades, no solamente el fútbol, ¿ya? Acá habla acerca de una persona eh, que habla acerca de las características de un jugador, ya, de un jugador de fútbol, ya. Y a lo mejor para verla desde otra perspectiva, ya. Primero empezamos con la aplicación léxica, ya. Eh, Aquí aparecen palabras que nosotros, son palabras, son sinónimos que nosotros tenemos que ubicar dentro de la lectura. Por ejemplo, feroces, aparece en el tercer párrafo, cuando dice que sometidos a disciplina militar, sufre cada día el castigo de los entrenamientos feroces, a lo mejor entrenamientos violentos, ¿ya? Claro, entrenamientos violentos, ¿no? Eh, el ocaso, ¿ya? Cuando dice que en otros oficios humanos, el ocaso llega con la vejez, o sea, el ocaso
la declinación, ¿verdad? Cuando la persona ya está a punto de dejar ese oficio, la jubilación tal vez, ¿ya? Y después del último párrafo aparece la palabra fugaz, ¿ya? Eh, que hace relación y que algún día, algún mal día, el jugador descubre que se ha jugado la vida en una sola baraja y que el dinero se ha volado y la fama también. La fama, señora fugaz, no le ha dejado ni una cartita de consuelo. ¿Ya? Entonces nosotros ahí vemos cómo cuando dice fugaz, algo que es fugaz es efímero, algo que es momentáneo, ¿ya? Algo que es rápido. ¿Ya? Eso es un poquito las palabras. ¿Ya? Después la número 2 dice, del primer párrafo, que sería corre jadeando por la orilla, a un lado lo esperan los cielos de la gloria y al otro los abismos de la ruina. Del primer párrafo se puede inferir o interpretar que las dos opciones que tiene el jugador son, ¿las conoce solamente él? No. La batería, ven, dejaré la batería. Tráeme la batería. Solo él las conoce, son positivas y beneficiosas, eh, pueden glorificarlo o condenarlo. Esa yo creo que es la C, la alternativa D, o la C, perdón. Ya pueden, estas dos opciones pueden, por un lado, hacerlo famoso, o por otro lado, pasar desapercibido, ¿verdad? A eso se refiere. Del número 3 dice, cuando en el texto se dice que en el barrio lo envidian, ¿qué significa? Que en el barrio todos aspiran a ser como él. A eso se refiere. ¿Cuáles de las siguientes características corresponde, la número 4, a la de un jugador profesional según el texto? Tiene una vida profesional corta en años, ¿ya? Hipoteca su vida a cambio de un éxito. Apura, apura, apura. Eh, Tiene una vida profesional corta en años, sí, pues, un jugador ya a los 30 años ya es viejo, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Espérame, me está agotando la, ahí sí, se me estaba agotando la batería. Y una vida profesional corta, sí. No tiene derecho a cansarse ni a equivocarse también, ¿verdad? Las mujeres suspiran por él y los niños quieren imitarlo también. Y salen de los diarios, la televisión y la radio dicen su nombre también. Entonces sería la número 4, sería la letra D. A partir del texto podemos afirmar la letra B, que el tiempo es corto en el fútbol. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito del tercer párrafo? ¿Ya? ¿Cuándo sería el tercer párrafo? Sería cuando los empresarios lo compran, lo venden, lo prestan, ¿verdad? Y él se deja llevar a cambio de una promesa más de la fama y dinero. Cuanto más éxito tiene, más y más dinero gana y más preso está, sometido a una disciplina militar. Sufre cada día el castigo de los entrenamientos feroces y se somete a un bombardeo de analgésicos y las infiltraciones de cortisona que olvidan el dolor y mienten la vida, la salud. En las vísperas de los partidos importantes, lo encierran en el campo de concentración, donde cumple trabajos forzados, come comidas bobas, se emborracha con agua y duerme solo. ¿Ya? Entonces dice, ¿cuál es el propósito de ese párrafo? Dice, mostrar la letra D, mostrar que el éxito de los futbolistas tiene un alto costo personal para ellos. ¿Ya? Y el tema del tercer párrafo es que la vida del futbolista ya no le pertenece, ¿no? Porque en cierta forma se da al club, en cierta forma se da a los entrenadores, a ganar, ¿verdad? A los hinchas también, ¿verdad? Hay muchos jugadores que también se dan a los hinchas, ¿ya? Podemos deducir del texto que el jugador se encuentra preso del sistema. La número 8, la letra A. ¿Qué función cumple la última afirmación del texto? La fama, señora fugaz, no le ha dejado ni una cartita de consuelo. Ya confirma la idea de que la vida del futbolista es corta. ¿Ya? Claro, también muestra que la vejez todos sufren abandono, refuerza la idea que todos... También puede ser la CEA, refuerza la idea de que todo es la vida, pero no sé si todo, estamos hablando del futbolista, por eso como que tuve una duda, porque yo dije, no es que todo en la vida sea efímero,
o sea, rápido, sino que estamos hablando del futbolista. La vida del futbolista es corta, ¿ya? Después dice, aquí hay un cuadrito que tú tienes que identificar las características del ensayo, ¿ya? Bueno, el carácter argumentativo, ¿ya? Que habla acerca de la gloria, de la fama, del dinero, de todas las opiniones que este autor entrega acerca de la vida del futbolista. La tesis puede ser que la vida del futbolista no es solo de fama, eso puede ser una tesis. O uno puede decir, oh, el futbolista gana buen dinero acá, allá, la pasa bien y todo, ¿verdad? Pero a veces no es tan así. A veces lo- no, en el artículo se ve que no es tan gloriosa su vida. La subjetividad, obviamente que es subjetividad porque el punto de vista que tiene este autor, ya, acerca de, es un periodista igual, ya, Eduardo Galeno, ya. Hay una relación dialógica, sí, porque es un tema vanguardista, es un tema actual, donde también nosotros vamos viendo, ¿verdad?, acerca de, de la vida del futbolista, ¿ya? Voluntad de estilo personal, sí, porque obviamente hay un lenguaje que utiliza de manera un poco coloquial, ¿verdad? No es exhaustivo ni especializado, no, porque no utiliza lenguaje técnico, a eso se refiere. Es entendible, ¿ya? No significa que yo tengo que ser un futbolista para entender el artículo o la columna de opinión, ¿ya? O tengo que ser un especialista en el tema para yo decir, hoy en realidad la vida del futbolista es así, o sea, no hay estadística, no hay un discurso tan elaborado, ¿ya? A eso se refiere. ¿Sí? Ya, nosotros en la última clase nos quedamos concentrados un poco en el tema del discurso público, ¿ya? Y dentro del discurso público dijimos que hay características del discurso público, ¿ya? Hay características de este discurso público y en primer lugar se trata de un tema de relevancia, ¿ya? En segundo, trata de un valor universal, ¿ya? Que sea importante para la sociedad. Se expresa de manera formal, ya también lo dijimos. Y hay, por ejemplo, en este sentido, grandes oradores como Gandhi, Dalai Lama, Martin Luther King y Rigoberta Menchú, ¿ya? Que es una indígena que habla acerca de los derechos de los indígenas, como en realidad ella recibió el Premio Nobel de la Paz, ¿ya? La señora perdón, la señora Rigoberta, ¿ya? Y acá aparecen también, o decíamos que las características también pueden ser argumentativos, un discurso público puede ser argumentativo, expositivo, ¿ya? O descriptivo, de acuerdo al objetivo que tenga el discurso, ¿ya? No siempre va a ser un discurso expositivo. Yo decía, por ejemplo, ahí el tema del discurso 21 de mayo del presidente de la República, ¿ya? Nosotros también podemos homenajear a alguien, ¿ya? Podemos exponer, por ejemplo, las características de alguien, a lo mejor un homenaje o también un discurso fúnebre, cuando una persona muere, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros estuvimos viendo en la clase anterior. Ahora, respecto a lo mismo, siguiendo la misma línea, también dice que esta es la página 33 de la guía número 5, ¿ya? Entonces, igual habla acerca de acá la importancia que tiene, por ejemplo, la comunicación paraverbal. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, la comunicación paraverbal tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver un poco cuando nosotros utilizamos el habla, ¿ya? A lo mejor nosotros damos un discurso muy largo o no tenemos tonos de voz, los discursos. Entonces al final se produce una lata y se pone un engorroso y uno escucha lo mismo. No, ¿me entiendes? Entonces, el lenguaje paraverbal tiene que ver cómo nosotros utilizamos los silencios, los tonos de voz, ¿ya? Y tiene que ver un poco también como nosotros le queremos dar entonación a algunas cosas. Cuando realizamos un discurso, ¿se imaginan un discurso político así como aburrido, fome, una lata, nadie lo escucha? O un discurso del cura, ya que sea fome, aburrido, que no tenga tonos de voz, también se transformaría estaríamos todos durmiendo en la iglesia. Entonces,
es importante que nosotros también le demos énfasis a lo que va cuando emitimos un discurso, ¿ya? Entonces eso igual es importante. Y dice acá, en la página 34, la estructura de este discurso público. En primer lugar, hay una introducción, ¿ya? Introducción se llama también eh, exordio, ¿ya? Después yo le voy a mandar dos discursos, tres discursos que tengo ahí, que son una fotito, y aparece la palabra, cuando hablamos de introducción, también se anexa la palabra exordio, ¿ya? Entonces, si en la guía que yo les voy a mandar no aparece como introducción, aparece como exordio, ustedes dicen, ah, ya, esa es la introducción. ¿Y a qué se refiere la introducción? Se plantea el tema, ¿ya? Se da un contexto. También se pueden informar los objetivos de este discurso, ¿ya? En la primera parte es importante captar la atención del público o del auditorio. Cuando nosotros hablamos de discurso, hablamos del auditorio, hablamos de oyente, ¿ya? Para asegurar que el discurso sea seguido atentamente, ¿ya? Entonces, la primera parte sería la introducción o exordio. La número dos, desarrollo, ¿ya? Acá se expone el tema, ¿ya? Usando diversos recursos discursivos. Se trata de que se planteen aquí los argumentos, ¿verdad? También los contraargumentos y que le dan peso a nuestro discurso. ¿No? Es importante tener presente que al tratar de un discurso oral, ¿verdad? Nosotros juguemos con las entonaciones, demos énfasis a algunas cosas cuando hablamos o a otras no, recalquemos las palabras importantes dentro de nuestro discurso, ¿ya? ¿Para qué? Para que la audiencia esté atenta a lo que se está diciendo, ¿ya? Y por último, la conclusión o peroratio. En la guía que yo les voy a mandar también aparece como peroratio, ¿ya? Conclusión o peroratio. Como en toda conclusión, esta parte corresponde al cierre, ¿ya? Al cierre, ya vamos cerrando, rescatamos la idea principal, hacemos un pequeño resumen de lo que hablamos, realizamos una síntesis de lo que hablamos o de lo que se planteó y también puede llegar a la conclusión planteando una idea final, ¿ya? Entonces, nosotros la conclusión o peroratio, como yo le decía, se puede hacer un resumen, se puede hacer una síntesis, ¿ya? O recalcar lo más importante, a eso se refiere, ¿ya? Y por último, acá en la página 34 aparecen, eh, aparecen los tipos de discursos, que son cuatro. Acá aparecen tres, pero son cuatro, ¿ya? Está el discurso político, como el que decíamos esa vez, por ejemplo, un presidente, cuando quiere, un senador, un diputado, ¿verdad? Un discurso político, dice, puede ser argumentativo si tiene el propósito de convencer a la audiencia respecto a determinadas ideas o exposiciones, como es el caso de la cuenta pública, lo que les contaba yo, que realizan anualmente los alcaldes o alcaldesas y el presidente de la República. Bueno, el discurso político, este político nos quiere convencer que él es la alternativa mejor, ¿verdad? Que nos va a ayudar, que nos va a apoyar dentro de su gobierno, ¿ya? Ese es el discurso político, ¿ya? El discurso de ceremonia o conmemorativo. El discurso de ceremonia conmemorativo se refiere a qué? Se refiere, eh, corresponde a aquellos discursos que se emiten en celebraciones, en homenajes, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, la licenciatura que vamos a tener nosotros a fin de año, ¿ya? Pero también puede darse espacios más pequeños, por ejemplo, la junta de vecinos, un club deportivo, puede ser también un discurso de bienvenida, de despedida, ¿ya? O también un discurso fúnebre, donde fallece una persona, ¿ya? Esos son discursos de ceremonias, ¿ya? O conmemorativos, que es lo mismo, ¿eh? Después tenemos el discurso religioso. Se refiere aquí a los sermones que dan el oficio religioso o las prédicas, ¿ya? Eh, También dentro del discurso religioso se encuentran las encíclicas, ¿ya?
papales, que son los documentos, ¿verdad? Que o han redactado los papas, ¿verdad? Y son documentos extensos, ¿ya? Realizados más bien para ser leídos que escuchados. Y ahora tenemos otro tipo de discurso, que es el discurso, oh, que tengo ya flojera, el discurso político, discurso de ceremonia, religioso, conmemorativo, y también tenemos el discurso comunitario, ya, que tiene que ver con un discurso de la comunidad. Por ejemplo, el presidente del curso, el presidente de la Junta de Vecinos. Es un discurso comunitario, ¿ya? Un discurso comunitario, ¿ya? ¿Qué, ¿Cuál es el objetivo de este discurso comunitario? Es ayudar a la gente, ¿verdad? A los vecinos, ¿ya? A un sector pequeño. El discurso político, ¿cuál es la finalidad? Convencernos de que ese político es el más indicado para nosotros, ¿verdad? A eso se refiere. Después del discurso de ceremonia, el discurso de ceremonia eh, tiene que ver, tiene que ver un poco con algunas cosas relacionadas con celebraciones, homenajes y conmemoraciones. El discurso religioso tiene que ver con, como le dije, o la finalidad que tiene este discurso religioso, es el discurso religioso tiene que ver con que el curita, ¿verdad? O aumentar nuestra fe, ayudarnos en las cosas que nosotros vamos haciendo, ¿verdad? A eso se refiere un poco. Ya, acá, después de la página 35, aparece un discurso, ¿ya? Que me gustaría que a lo mejor lo pudiesen leer para ver qué tipo de discurso predomina acá, ¿ya? Botella al mar para el dios de las palabras, ¿ya? Ya, entonces, de Gabriel García Márquez, ya es un discurso. Gabriel García Márquez, discurso ante el Congreso Internacional de la Lengua Española, ¿ya? Entonces ahí nosotros vemos este tipo de discurso y también vemos, aquí van a haber una serie de preguntas para ver a qué tipo de discurso corresponde, ¿ya? Puede ser un discurso político, un discurso social, un discurso, conmemorativo, ¿ya? Y eso sería una tareita, ¿ya? Yo le voy a mandar dos discursitos más para que ustedes me lean, ¿ya? Y ahora, en el folletito número 6 aparece también otro discurso, ¿ya? Discurso de aceptación del Nobel. Ella es la Rigoberta Menchú, ¿ya? Que es una mujer que ella es una mujer que ganó el Premio Nobel de la Paz, ¿ya? Rigoberta Menchú nació en Guatemala, ¿ya? Su infancia y su juventud estuvieron marcadas por el sufrimiento, la pobreza y la discriminación racial y la violenta represión que se vivió en su país. Para escapar de esta se exilió en México, donde publicó su autobiografía, visitó varios países del mundo con su mensaje, y consiguió ser escuchada en las Naciones Unidas. En 1988 regresó a Guatemala, protegida por su prestigio internacional. En 1992, la labor de Rigoberta Menchú fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz, ¿ya? Entonces, otro discurso acá, otro tipo de discurso, ¿verdad? Que tiene que ver un poco más con la parte indígena, ¿verdad? Igual sería bueno que lo pudieran leer para que, para que podamos ahí ir viendo algunas cosas respecto a esto. Entonces, esos dos discursitos. Después aparece algo de la novela, ¿ya? Acuérdense que nosotros cuando hablamos de novela, para empezar la novela, es diferente al cuento, ¿ya? La novela, por ejemplo, la novela es más amplia, por ende, al ser más amplia, eh, representa o presenta varios hechos y acontecimientos, ¿ya? Una novela también puede contener varias historias, ¿ya? A la manera de un cuento. Es extensa, ¿ya? En las novelas también se presenta la estructura clásica de los personajes secundarios, los personajes secundarios, principales, ¿ya?
en ella hay una mayor profundidad, ¿ya? En analizar, por ejemplo, los personajes, ¿ya? Y los elementos, por ejemplo, el pasado, el presente, el futuro, el ambiente también de la obra, ¿ya? Y encontramos varios tipos de novelas. Encontramos novelas de tipo policial, de terror, de caballería, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la última novela de caballería, ahí aparece el Quijote de la Mancha. Yo me acuerdo, pienso que ustedes a lo mejor se recordarán o no. Por último, busquen en internet quién es el Quijote de la Mancha y ahí les va a aparecer. En ella, además de encontrar todos los elementos que son característicos de la narración, encontramos también, en forma escrita y como registro histórico, una gran cantidad de elementos culturales, plasmando el retrato de la época, de una época. ¿Qué te pasó? No sé. De una época, incluyendo la estructura social, política y económica de un tiempo. Bueno, también nosotros, pueden haber novelas, diferentes tipos de novelas. Ya, por ejemplo, una novela histórica, donde nosotros se va marcada por la época, ¿verdad? ¿Qué acontecía en esa época? ¿Ya? Y hay personajes y todo, y nosotros podemos ver los cambios que han surgido. Por ejemplo, en el Quijote es una novela también de caballería, pero también es una parodia, es una especie de burla hacia la novela de caballería, ¿ya? Donde hay un caballero, ¿verdad?, que está loco, y que este caballero Quijote cree que una lavandera es su Dulcinea, ¿verdad? Él cree que Sancho es su sirviente, y él imagina muchas cosas. Él imagina pelear con gigantes, molinos y muchas cosas divertidas también que nos hacen ver cómo fue España en el 1900, en 1600, ¿ya? Entonces son novelas de corte más histórica, ¿ya? Entonces ahí nosotros acá en la novela hace un pequeño resumen de la novela de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Ahí aparece la página 16 y 17. Y ahí aparece un fragmento de la novela. ¿Ya? Entonces igual, si ustedes la quieren ver o la quieren leer, ¿verdad? Lo pueden hacer. Y acá en la última parte también aparecen los conectores para argumentar. ¿Ya? Entonces nosotros, por ejemplo, para introducir una tesis, nosotros utilizamos conectores. ¿Qué son los conectores? Son nexos o hilativos, es decir, aquellas palabras que se utilizan para unir una idea con la otra. Por ejemplo, Juan y Pedro. El y es un anexo, es una conjunción, y eso anexa Juan con Pedro. ¿Ya? Ahora, en la argumentación nosotros igual utilizamos conectores, de otro tipo, obviamente. Y ahí en la página 25 aparecen ahí los conectores. Por ejemplo, para introducir nuestra tesis. Así pues, por eso, por tanto, porque en siguiente, ¿ya? De las bases, por qué, puesto que, considerando que, dado que, las garantías, ¿verdad? Para nosotros cuando hacemos garantías respecto a una argumentación, dado que, por qué, dice que, a partir de qué. O también los respaldos, ¿ya? Acuérdense que tienen que ver con estadística. ¿Cómo dice este cuadro? ¿Cómo señala esta estadística? Según lo que dice este especialista, ¿ya? Entonces nosotros acá a lo mejor lo utilizamos, pero de manera a lo mejor no, a ver, no decir, ah, ya voy a utilizar un conector de esto. O sea, de repente uno lo utiliza, pero lo utiliza de manera inconsciente, ¿ya? A eso también no me interesa que vayan un poquito, ¿ya? Eh, ya, acá aparece un concepto de utopía. Conectores, Quijote, ya. Entonces, a ver, después qué aparece, déjenme ver lo que aparece acá. Aparece más utopía, concepto de utopía, la estética, la influencia. Después aparece el texto 1, texto 2.
Ya. Ya, entonces, chicos, ¿qué vimos hoy día? Vimos qué es el discurso público, vimos la estructura del discurso público, ¿verdad? Introducción introducción eh, o exordio, desarrollo y conclusión o peroratio, ¿ya? Después nos fuimos a ver cuáles son los tipos de discurso. Acá aparecen tres, pero en realidad son cuatro, ¿ya? Y les doy tareitas que son lectura de dos discursos, ¿ya? Lectura de dos discursos, uno que tiene que ver con la premiación, ¿verdad? O cómo habló ahí, un discurso ante el Congreso Internacional de la Lengua Española de Gabriel García Márquez, y el otro discurso que me gustaría que leyeran sería el de la Rigoberta Menchú, ¿ya? Esos dos. Y yo les voy a mandar también dos tareitas más, ¿verdad? Entonces, para ir finalizando esta parte ya, ¿ya? Entonces, la próxima clase, ¿qué nos quedaría? Empezar a ver la revisión de estos dos discursos y la revisión de los cuatro discursos, porque le voy a mandar dos ahora, estos dos, más estos cuatro. Y lo revisaríamos esto como el día miércoles, ¿ya? Para darle un poco más de tiempo, ¿ya? Y con estos chicos nosotros ya estaríamos como terminando todo lo que se relaciona con lenguaje, ¿ya? Voy a tratar más adelante de hacer una pruebita de lenguaje para ir viendo un poquito más esto. Y ahora, si tienen dudas, les voy a dar un correo, mi correo para ver si alguien tiene duda. O también me llama por interno y ahí me va diciendo, ¿eh? Chicos, tratemos de hacer las tareas. Es importante que usted haga las cosas en su casa. Nosotros los profesores acá solamente le damos una pincelada y nos vamos orientando en cuanto a los contenidos. Pero usted también tiene que hacer la otra parte. Nosotros hacemos el 20% y el 80% lo hacen ustedes, ¿ya? Yo sé que todos estamos agobiados, que estamos encerrados hace rato, que todos tenemos niños, todos tenemos trabajo, muchas cosas que hacer, pero también es importante darnos el tiempo para poder después terminar de manera exitosa nuestro cuarto medio, ¿ya? Entonces, nosotros nos quedaríamos con, la otra semana termino lenguaje y la otra semana se termina filosofía y ya empezaríamos con biología y nos quedaría inglés y matemática. ¿Ya? Entonces esto nos queda parte de julio y agosto, nos queda muy poco tiempo. Entonces ahí para ir apurándonos. ¿Ya? Entonces nosotros la próxima clase revisamos los discursos y terminamos con eso. Yo les voy a mandar también otras tareitas acá y estaríamos listos. Inglés no, la mayoría hizo inglés el año pasado. Inglés no está tan difícil, es más vocabulario, otras cositas más, pero tampoco es tanto, ¿ya? Eso, y, eh, y empezaríamos con biología, y ahí vamos a ir alternando biología con lenguaje, no, biología con matemática, ¿ya? Con matemática y biología, yo creo que vamos a empezar luego, ya, porque estén muy bien, nos vemos entonces, y hacerme las tareitas. Yo les voy a mandar ahí la clase, y les voy a mandar las páginas de las actividades, ¿ya? Que estén muy bien. Cuídense, que tengan un buen fin de semana. Eh, mañana, no, mañana no. El lunes le mando la última clase de filosofía. Ya, filosofía son 4 clases. Obviamente el profe resumió las clases y todo. Y ahí después vamos a mandar unas pruebitas tipos para que desarrolle. ¿Ya? Ya, que esté muy bien, a cuidarse y nos vemos.